santificados por su verdad. Hola, soy Enrique. Hola, yo soy Guadalupe. Somos un matrimonio cristiano venezolano-argentino con el llamado de llevar el mensaje de salvación a las naciones. En este podcast les vamos a profundizar en la palabra de Dios y descubrir cómo podemos ponerlo por obra. Prepárese un cafecito con arepa O un mate con bizcochitos. y abran su Biblia. Sean bienvenidos y bendecidos. Santificados por su verdad. Bienvenidos a nuestro primer episodio. Arrancamos livianito, estudiando Romanos. Ustedes saben que la carta del apóstol Pablo a los romanos no solo es conocida por ser la más extensa, sino porque expone principios y doctrinas imprescindibles para el entendimiento de la vida cristiana, como la justificación por la fe, la lucha entre la carne y el espíritu, el respeto a las autoridades, la paz entre los hermanos. Pero avancemos juntos y de a poco. Esto nos va a llevar un par de capítulos, pero Enrique, ¿qué te parece si oramos primero para que el Señor oriente este encuentro? Bueno, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este texto que nos das, Señor, para nuestra edificación, para perseguir la santidad. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a interpretar, a entender, Señor, este texto y también a ponerlo por obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo primero es, si escuchan el ruido de fondo, estamos acá con mi hija, la más chiquita, Esmeralda. Tiene 9 meses, sepan disculpar. Lo que tenemos que decir acerca de la epístola de Romanos es que fue escrita por el apóstol Pablo. Recordamos la historia de Pablo. Pablo fue perseguidor de los cristianos antes de su conversión. Pablo era fariseo y tiene un encuentro con Jesús, como muchos de nosotros seguramente tuvimos, y a partir de ahí él cambia diametralmente su actitud y se convierte a Cristo. A partir de ahí su corazón es totalmente transformado y mediante el obrar del Espíritu Santo él comienza a querer contribuir o siente ese llamado para expandir el Evangelio a toda la región del Medio Oriente y especialmente de Europa del Sur. Especialmente la epístola de Romanos la escribe hacia el año 58 después de Cristo, la escribe desde la ciudad de Corinto y es considerada la carta más extensa y también más influyente de todas sus cartas. Ustedes se preguntarán por qué sería la carta más influyente de todas, ¿no? Siendo que todas las cartas tienen, por decirlo así, su encanto, digamos, su peculiaridad. Bueno, precisamente porque en Romanos es donde Pablo profundiza sobre la doctrina de la justificación por la fe. Y es así que Pablo escribe a los cristianos que vivían en la capital del Imperio Romano. Algunos dicen que él escribe solamente a los judíos que habían sido recientemente convertidos al cristianismo o al camino, como se llamaba en ese entonces al cristianismo. Pero también en realidad Pablo escribe también ahí a los gentiles, es decir, a personas que estaban fuera del mundo judío, que no estaban relacionados, digamos, con el antiguo pacto, pero que también se habían sentido como interpelados y que habían sentido el llamado y que se habían convertido al cristianismo. Bueno, y es importante saber y tener presente a lo largo de la lectura de toda la carta quién es el destinatario de esa carta, ¿no? Exactamente. Porque nos ayuda a entender por qué se dicen ciertas cosas, por qué se avanza sobre determinados temas, por qué se usan ciertas expresiones o tal vez se dan por sentado algunos conceptos o no, o se explican otros. Por eso es importante tener presente esto que mencionabas, a quién le escribe esa carta a Pablo, para poder interpretar bien
el mensaje que tenemos ahí, poder exprimirlo. Totalmente. Poder exprimir todos los conceptos teológicos que podamos encontrar ahí, que de eso nos vas a contar un poco más. Exactamente. Y como decía Wada recién, también es importante, y más que importante, es imprescindible poder conocer el contexto en el cual las cartas fueron escritas, para así poder también no solo discernir en el conocimiento teológico, sino también comprenderlo, el ámbito histórico, ¿no? Y es así que entonces Pablo escribe a los romanos. Recuerden que en Roma, si bien no estaba prohibido el cristianismo, no era visto con buenos ojos, y de hecho se empezaban a aparecer algunas persecuciones. Pero volviendo al tema de los judíos y de los gentiles, los judíos por un lado eran proclamadores del pacto antiguo y de alguna forma se sentían especiales o que tenían preeminencia sobre el resto de los pueblos, porque ellos se sentían como los elegidos, ¿no? El pueblo de Dios. ¿Qué sería esto del pacto antiguo que mencionaste? Y bueno, entiendo que habría un pacto nuevo, ¿no? Exactamente. Okay, muy buena pregunta. Recordemos que el antiguo pacto tenía que ver con las leyes escritas y la tradición oral que venían desde la época de Moisés, cuando Moisés escribe los 10 mandamientos y empieza a escribir también lo que para los judíos hoy se conoce como la halajá, ¿no? Ese conjunto de leyes escritas que tenían que ver con no solo leyes morales, sino también rituales y pautas de comportamiento también. Entonces los judíos, por decirlo de alguna manera, se sentían herederos de ese pacto. De alguna forma se diferenciaban del resto de los pueblos, porque según ellos eran el pueblo elegido de Dios. Ahora, en contraposición, los romanos también se sentían de alguna forma especiales. Recordemos que los romanos eran herederos de la filosofía griega. Ahí estaban las distintas corrientes filosóficas en Roma, los sofistas, el epicureísmo, el estoicismo, para decirlo así muy a grandes rasgos, y eran también herederos de la filosofía griega, que se caracterizaba por preguntarse por cuestiones por ahí más abstractas sobre, por ejemplo, el significado de la verdad, el significado de la vida misma, cuál era el fin último del hombre, entre otras cuestiones, ¿no? Ellos se consideraban como los herederos del auge de la filosofía griega, con Aristóteles, con Platón, con Sócrates, y se consideraban también un pueblo muy lógico, ¿no? Muy racional. Entonces los romanos creían que eran superiores y el resto de los pueblos eran bárbaros. Entonces Pablo intenta, sobre todo en el capítulo 1 y el capítulo 2, decir esto de que en realidad para Dios no existe superioridad, que Dios no hace acepción de personas, sino que todos somos iguales frente a los ojos de Dios. Les voy a leer algo que tiene que ver con el capítulo 1 y que cualquier semejanza con lo que ocurre hoy es pura coincidencia o no. ¿Cómo se vivía en Roma en ese momento, no? Dice el capítulo 1, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada,
para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces acá Pablo no solamente está escribiendo a un pueblo romano culto, sino también un pueblo romano que está sumergido en una inmoralidad muy profunda y muy fuerte, ¿no? Con todo esto que tiene que ver con la homosexualidad, con el lesbianismo y con toda clase de pecados que dice Pablo que no solo se disfrutaban, no solo que no se arrepentían de hacerlo, sino que disfrutaban también al hacerlo. A esos romanos también les escribe Pablo. Bueno, y como dice también la palabra, le llamarán a lo malo bueno, a lo bueno malo, ¿no? Y este paralelismo que vos traes de entre cómo vivían los romanos en la época de esta epístola que escribe Pablo y cómo vive el mundo hoy, sobre todo me llama la atención, me quedo con esto último que decías, cómo se disfrutaba y se disfruta de ese estilo de vida. Sí. Como que es incuestionable, está bien o qué hay de malo en vivir de esa manera, esta lógica por la que se mueve el mundo, no solo hoy, siempre. Justamente lo vemos con este ejemplo de vivir como cada uno quiere, respetar eso, esa es la libertad. Ahí tenemos otro tema, si se quiere, ¿no? Bueno, ¿cuál es la verdadera libertad, no? Vivir según las pasiones o vivir como a Dios le agrada. Y el lugar que ocupamos los cristianos cuando hacemos notar estas cosas, que somos señalados como los anticuados. Sí, por eso podríamos decir que Pablo también nos escribe a nosotros hoy, ¿no? Porque todo esto continúa vigente, ¿no? Con todo este tema de la ideología de género. Y bueno, y por ahora somos libres de profesar nuestra fe con libertad en algunos lugares, no en todos los lugares. Pero también Pablo nos advierte que esto puede llegar a desaparecer. Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado al final de nuestro breve repaso sobre la carta del apóstol Pablo a los romanos. Recuerden la importancia de poder leer toda la carta, son tan solo 16 capítulos. Si leen 2 capítulos por día, habrán leído la totalidad de la carta en tan solo 8 días. Así que los animo a leer completamente la carta y que este repaso solo sirva para complementar el estudio de la palabra, que deberíamos hacerlo a diario. Espero que haya sido de bendición y de edificación y nos vemos en otra ocasión para otro estudio o repaso bíblico. Dios los bendiga. Recuerda seguirnos y tocar la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos capítulos. Dios te bendiga. Santificados por su verdad.